El viento helado azotaba los escudos de bronce mientras 300 guerreros espartanos contemplaban el horizonte. Ante ellos, una marea interminable de soldados persas oscurecía el valle como una tormenta de arena viviente. El rey Leónidas I, de pie en la primera línea, empuñó su lanza con firmeza mientras sus ojos escudriñaban la vastedad del ejército enemigo. Sus hombres lo observaban en silencio, sabiendo que ninguno de ellos volvería a ver el amanecer en Esparta. «Desayunad bien», exclamó con una sonrisa feroz, «porque esta noche cenaremos en el Hades». Esta fue la última mañana de Leónidas I, pero su historia comenzó muchos años antes, en las calles de una ciudad que forjaba guerreros desde la cuna, en una tierra donde el honor y el deber pesaban más que la propia vida. Nacido alrededor del año 540 a.C., en el seno de la Casa Real de Esparta, Leónidas no estaba destinado inicialmente a ser rey. Como tercer hijo del rey Anaxandridas II, creció sin la presión directa del trono, pero sometido al mismo riguroso entrenamiento que todo joven espartano debía enfrentar. Su infancia temprana transcurrió en el Palacio Real, donde las historias de grandes guerreros y batallas épicas alimentaron su imaginación. Los primeros años fueron relativamente tranquilos, rodeado del amor de su madre y las atenciones de la corte espartana. Sin embargo, como todos los niños espartanos, sabía que esta paz era temporal. A los 7 años, como dictaba la tradición inmutable de Esparta, fue arrancado de los brazos de su madre para ingresar en la Agogé, el brutal sistema educativo espartano que transformaba niños en guerreros. El primer día en la Agogé quedó grabado a fuego en su memoria. Le raparon el cabello, le entregaron una única capa roja y lo asignaron a una compañía de jóvenes de su edad. Los instructores, veteranos curtidos en batalla, no mostraron consideración especial por su sangre real. Aquí, le dijeron, solo tu valor determinará tu rango. Los años en la Agogé fueron una sucesión interminable de pruebas físicas y mentales diseñadas para quebrar cualquier signo de debilidad. Caminaba descalzo en invierno sobre el hielo, dormía sobre cañas cortantes que laceraban su piel y subsistía con raciones tan escasas que el hambre se convirtió en su compañera constante. Los instructores fomentaban el robo de comida, siempre y cuando no te atraparan, era una lección sobre astucia y supervivencia. Pero donde otros niños se quebraban, Leónidas florecía. Sus instructores notaron pronto que poseía algo especial, no solo era fuerte y ágil, sino que demostraba un agudo sentido de liderazgo natural. Durante los ejercicios grupales, sus compañeros instintivamente buscaban su guía. En las brutales peleas rituales entre jóvenes espartanos, Leónidas destacaba no solo por su ferocidad sino por su capacidad estratégica. A los 12 años, ya lideraba a sus compañeros en los ejercicios militares más complejos. Durante los entrenamientos de combate, desarrolló un estilo único que combinaba la tradicional disciplina espartana con una creatividad táctica poco común. No se limitaba a ser el más fuerte, era el más inteligente en el campo de batalla. Sus victorias no eran solo producto de la fuerza bruta, sino de una mente aguda que podía leer el terreno y anticipar los movimientos del enemigo. El destino intervino de manera inesperada cuando sus 2 hermanos mayores murieron sin dejar descendencia masculina. De repente, Leónidas se encontró en la línea directa de sucesión. La noticia no lo llenó de orgullo o satisfacción, por el contrario, intensificó su dedicación al entrenamiento. Comprendía que ser rey de Esparta significaba ser el primer guerrero, el ejemplo viviente de los valores que hacían grande a su ciudad. Su matrimonio con Gorgo, su sobrina, fue tanto una decisión política como personal. Gorgo demostró ser una pareja perfecta para Leónidas, inteligente, feroz y tan dedicada a Esparta como él mismo. Las fuentes antiguas relatan numerosas anécdotas sobre su agudeza mental. Cuando un embajador extranjero le preguntó por qué las espartanas eran las únicas mujeres que podían gobernar hombres, Gorgo respondió, porque somos las únicas que parimos hombres. Esta unión no solo fortaleció su posición política y le dio un heredero, sino que le proporcionó una compañera que entendía el peso de su destino y podía aconsejarlo en los momentos más cruciales.
Los años previos a su ascenso al trono fueron de intensa preparación. Completó su entrenamiento en la Agogé con honores excepcionales, se unió a las filas del ejército espartano y participó en varias campañas militares menores que le dieron experiencia práctica en el arte de la guerra. Durante este tiempo, también estudió intensamente la historia y la política de Grecia, comprendiendo que un rey necesitaba ser tanto un guerrero como un estadista. Cuando finalmente ascendió al trono alrededor del 490 a.C., Leónidas ya era legendario entre sus propios hombres. Sus primeros años como rey se centraron en fortalecer las defensas de Esparta y mantener el delicado equilibrio político con las otras ciudades-estado griegas. Era consciente de que la amenaza persa crecía en el horizonte y dedicó considerable tiempo a establecer alianzas y preparar a Esparta para el conflicto que sabía inevitable. La amenaza que Leónidas había anticipado finalmente se materializó en forma del mayor ejército que el mundo antiguo había visto jamás. Jerjes, el rey persa, había reunido una fuerza que, según los historiadores antiguos, oscurecía el paisaje y secaba los ríos al beber. Sus espías traían informes de números que parecían imposibles, cientos de miles de guerreros de todos los rincones del vasto imperio persa, desde los arqueros de Medía hasta la caballería de Bactria. Mientras otras ciudades-estado griegas temblaban ante las noticias y algunas consideraban la rendición, Leónidas comenzó a planear la defensa. Sus años de estudio de la geografía griega no habían sido en vano. Identificó el paso de las Termópilas, un estrecho desfiladero entre las montañas y el mar, como el punto perfecto para contener al ejército persa. El terreno neutralizaría la ventaja numérica del enemigo y permitiría que un pequeño grupo de guerreros bien entrenados resistiera contra fuerzas muy superiores. La decisión de liderar personalmente a los 300 guerreros escogidos fue controvertida. Los éforos, los poderosos magistrados de Esparta, argumentaron que el rey debería permanecer en la ciudad para organizar la defensa general. Pero Leónidas entendía el poder del simbolismo. Si el rey de Esparta estaba dispuesto a morir defendiendo la libertad de Grecia, otros seguirían su ejemplo. La selección de los 300 fue un proceso único en la historia militar. Leónidas escogió deliberadamente a padres con hijos varones, asegurando la continuidad de sus líneas familiares. Estos hombres comprendían perfectamente que iban a una misión sin retorno, pero ninguno dudó en seguir a su rey. La marcha hacia las Termópilas fue solemne pero determinada, cada guerrero consciente de que sus pasos los llevaban hacia la inmortalidad. Al llegar a las Termópilas, se les unieron contingentes de otras ciudades griegas, elevando su número a unos 7.000 hombres. Leónidas pasó los primeros días fortificando el paso y preparando las posiciones defensivas. Su experiencia militar brilló en la disposición táctica, colocó a sus guerreros más experimentados en los puntos críticos y estableció un sistema de rotación que permitiría a sus hombres mantenerse frescos durante el combate prolongado. Los primeros días de batalla fueron una demostración magistral de táctica militar. Los espartanos, expertos en la formación de falange, aprovecharon al máximo el terreno estrecho. Sus escudos formaban un muro impenetrable, sus lanzas una cortina de muerte para cualquiera que se acercara. Los persas, acostumbrados a aplastar a sus enemigos con números superiores, se encontraron con que sus masas de soldados eran inútiles en el desfiladero. Leónidas luchaba en primera línea, su presencia era electrizante. Donde él estaba, ningún espartano retrocedía. Su voz resonaba sobre el estruendo de la batalla, dirigiendo movimientos y animando a sus hombres. Los persas perdieron miles de soldados, incluyendo a los temidos inmortales, la élite del ejército de Jerjes. Durante 5 días, los griegos mantuvieron el paso y parecía que el milagro era posible. Pero la traición cambió el curso de la batalla. Un griego local, Efialtes, reveló a los persas la existencia de un sendero de montaña que permitiría rodear la posición griega. Cuando Leónidas recibió la noticia de que los persas estaban flanqueando su posición, tomó la decisión que lo inmortalizaría, ordenó a la mayoría de las fuerzas griegas retirarse, pero él y sus 300 espartanos,
junto con 700 tespios que se negaron a abandonarlos, permanecerían para cubrir la retirada. La última noche fue solemne y ceremoniosa. Los espartanos realizaron sus rituales funerarios, peinándose el largo cabello y preparándose para el encuentro con la muerte. Leónidas reunió a sus hombres por última vez y pronunció palabras que resonarían a través de los siglos. Esta noche debemos asegurarnos de que los persas recuerden el precio de enfrentarse a hombres libres. El último día de batalla fue legendario. Los espartanos, sabiendo que iban a morir, abandonaron su habitual táctica defensiva y cargaron contra el centro del ejército persa. Su objetivo era llegar hasta el mismo Jerjes, quien observaba la batalla desde una colina cercana. La carnicería fue brutal. Los persas perdieron a miles de hombres, incluyendo 2 hermanos de Jerjes, antes de poder superar a los defensores. Leónidas cayó en medio de la batalla, luchando hasta su último aliento. Los espartanos supervivientes formaron un círculo protector alrededor de su cuerpo, determinados a que no cayera en manos enemigas. Uno por uno fueron cayendo, hasta que el último espartano fue abatido por una lluvia de flechas persas. Jerjes, furioso por las enormes pérdidas sufridas y la resistencia encontrada, ordenó que decapitaran el cadáver de Leónidas y clavaran su cabeza en una pica. No entendía que, al hacer esto, solo aumentaba la leyenda del rey espartano. La resistencia en las Termópilas, aunque terminó en derrota militar, dio tiempo vital a las ciudades griegas para preparar una defensa efectiva. Más importante aún, se convirtió en un símbolo eterno de coraje y sacrificio. 40 años después, los restos de Leónidas fueron recuperados y llevados de vuelta a Esparta, donde recibió un funeral digno de su leyenda. Se establecieron juegos anuales en su honor y su sacrificio se convirtió en el estándar contra el cual se medía el valor de todo guerrero espartano. La historia de Leónidas trasciende su tiempo y cultura. No es solo la historia de un rey guerrero, sino de un líder que entendió que hay valores por los que vale la pena morir.